Muy buenas noches, estimados aprendices, Aida Lucía, Andrea Pareja, Arturo Suárez, Caroline Álvarez, Fabián Castro, Gilberto Andrés Martínez, María Angélica Parra, Sayi Gun, Sayilit, Valentina Sanguino, Giselle Roja y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. Antes de iniciar, quisiera preguntarle o hacer un sondeo si ustedes me escuchan de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva al 100%, si no. Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. De todas maneras, de antemano, darles a ustedes la más calurosa bienvenida a este cuarto encuentro sincrónico relacionado con la actividad de Proyecto 2 de la fase 2 de planeación. Es importante resaltar que esta conferencia web la pueden visualizar de manera simultánea las dos fichas que se encuentran adscritas a la misma, como son las fichas 2282-487, 2282-493 de la tecnología en gestión de mercado. Pues simplemente recordarles que les habla su vocero líder de ficha, el instructor Leonel Moscote Díaz. Bueno, antes de iniciar, pues básicamente simplemente recordarles que la agenda u orden de la noche, hoy va a ser un poco corta esta sesión, pues básicamente les voy a recordar ciertos puntos de lo que ustedes deben trabajar sobre el avance de la actividad de Proyecto 2. Hay algunas dudas de algunos aprendices que me han comentado y casualmente esta sesión es para esto. De igual forma, ustedes ven que la agenda es muy corta, pues básicamente como se va a tratar u orientar sobre una sola actividad, es por ello que la misma se encuentra relacionada con 5 puntos como tal. Pues todos somos conscientes que me regalan unos segundos. Aquellos que les gusta, son amantes del fútbol, pues saben que hoy juega la selección y pues obviamente simplemente hacerle fuerza a la selección como tal, como los colombianos que somos. Creo que el partido está estipulado para las 9 de la noche, pero nosotros antes vamos a evacuar esta sesión como tal. Bueno, el primer punto es el punto de saludo de bienvenida, el segundo el objetivo de esta sesión, el tercer punto es sobre el avance de la actividad de Proyecto 2, que ahorita ya les comenté. El cuarto punto son las orientaciones generales a tener en cuenta y estamos con el quinto punto, que es el espacio de conclusiones y preguntas, y ya entramos al espacio del cierre. Pues básicamente con respecto a las reglas en etiqueta, ya ustedes las vienen manejando de manera muy adecuada, a los cuales quiero felicitar. También soy consciente que de pronto a algunos se les dificulta ingresar un poco, digamos, puntual a esta serie de sesiones. Hay algunos que trabajan, otros que de manera simultánea también estudian, no solamente hacen la tecnología, sino hay algunos que de pronto están realizando, digamos, estudios universitarios y pues obviamente eso no es un impedimento, simplemente después que ustedes cumplan en las dos formaciones no hay ninguna dificultad. Simplemente aquí dentro de estas reglas de etiqueta es activo el micrófono si tengo alguna intervención o alzo la manito. En estos momentos yo no lo puedo visualizar porque tengo la diapositiva al 100%, más sin embargo ustedes me manifiesta cualquier cosa que hayan escrito en el chat, porque en estos momentos no los veo, y simplemente al final es tomar cualquier duda, cualquier inquietud, las vamos anotando en alguna libreta, en un papel, y al final con muchísimo gusto yo lo puedo orientar. ¿Para qué? Para que nos vayamos contentos y felices con esta cuarta sesión relacionada con la fase de planeación. Bueno, ante todo, conservando la agenda u orden de la noche, a todos los aprendices tecnólogos en gestión de mercados, a todos ustedes, en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, al cual ustedes se encuentran adscritos, les doy la más calurosa bienvenida a esta cuarta sesión en línea correspondiente a la fase 2 de planeación. Pues con respecto al objetivo principal, ya ustedes también lo vienen manejando, y es básicamente estos encuentros sincrónicos, o conferencias web, lo que se busca es orientarlos a ustedes sobre el proceso de formación en tecnología de gestión de mercado y sobre los avances que vamos desarrollando en cada una de las temáticas de las cada fases correspondientes. Para este caso, estamos en la actividad de Proyecto 2, que hace referencia a la fase de planeación, que es la fase número 2. Bueno, antes de iniciar, para aquellos aprendices que no saben, pues ya se crearon
los grupos de WhatsApp. Casualmente aquí hemos contado con la colaboración de los dos aprendices encargados de la misma, que en la ficha 2282-487 está encargado la aprendiz Agni Geraldine Cristiano López, y para la ficha 2282-493 está encargado el aprendiz Arturo Rafael Suárez Perilla, que en su momento son aprendices que están postulados para ser voceros. Pues obviamente esa acción todavía no se ha llevado a cabo porque no se ha completado, por así decirlo, el quórum para que haya el número, digamos, estipulado para hacer digamos, las elecciones de voceros. Pero entrando un poco también en este grupo de WhatsApp, ustedes recibieron un correo donde les manifestaba el nombre de los compañeros que yo les acabé de describir a ustedes, y también el correo, el número de celular para aquellos que de manera voluntaria quisiesen que los incluyeran en este grupo de WhatsApp, se pudieran dirigir a sus compañeros Ángel y Arturo. Entonces, para este caso, en el caso de Arturo, ¿cuántos aprendices ya se encuentran más o menos un promedio adscrito al grupo que usted creó, Arturo? Buenas noches a todos. Contestando esa pregunta, instructor, le informo que a la fecha tengo, un segundo, 18 personas. 18 personas de 44, ok, o sea que todavía no hemos llegado, digamos, a la mitad. Bueno, de todas maneras, ahí poco a poco se van... Pero se ha venido poco a poco alimentando, ¿así es? Sí, exactamente. Entonces, en estos momentos, Agni se encuentra en sala. Agni Geraldine Cristiano. Sí, señor, Buenas noches, Agni. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Agni, en el grupo de WhatsApp que usted creó de la ficha 487, ¿cuánto más o menos, qué promedio hay de aprendices adscritos al grupo, Agni? 11 aprendices. Ok, bueno, listo. Entonces, para que se vaya nutriendo este grupo como tal, tanto el de la ficha 487 y la 493, yo les envié un correo donde les informaba que los aprendices Agni y Arturo eran los encargados de agregarlos a ustedes al grupo, pero esta acción es de manera voluntaria, es decir, este es un puente que va a existir como un medio, un mecanismo de interacción entre ustedes y yo. Es decir, supongamos, a mí en estos momentos se me va la luz, o sea, son tantas variables que pueden suceder, se me va la luz, y la forma más rápida para yo manifestarles a ustedes a través del grupo de WhatsApp. Yo le dirigiría a Arturo, ay, mire, se me fue la luz, la sesión queda aplazada, y así sucesivamente. Pero también hay otras acciones, por ejemplo, capacitaciones, información que en su momento a ustedes les informará sobre la oficina de bienestar. También hay capacitaciones de Senova, en fin, cualquier información que el centro de logística me envíe a mí, yo se la transmito a sus compañeros para que ellos sean, digamos, los replicadores de esa información. Entonces, para los que aún no se encuentran en ese grupo de WhatsApp, simplemente que de manera muy voluntaria usted le pueda, digamos, escribir a Agni o Arturo, yo se los mandé al correo, o si no, en estos momentos, así como lo hicimos en la clase anterior, usted en el chat va a escribir a aquellos que quieran acceder a este grupo, porque es muy importante, no es obligatorio, no, es simplemente un medio, un mecanismo de, digamos, alguna duda, si de inmediato usted se puede dirigir, bien sea a Agni o Arturo, y ellos la canalizan y me la transmiten a mí. Entonces, en estos momentos, para aquellos aprendices que aún no se encuentran en ese grupo de WhatsApp y que quieran pertenecer, simplemente el ejercicio es coloco en el chat nombre y apellido completo, el número de la ficha y el número de celular. Es decir, tres cosas totalmente fundamentales: nombre y apellido completo. Coloco el número de celular y a la ficha a la cual pertenezco. ¿Por qué? Porque cuando ya yo descargo esta grabación, se me viene ese listado, se me descarga ese listado de aprendices que en su momento aceptaron hacer parte de este grupo de WhatsApp, y yo les paso esa información tanto a Agni como a Arturo. Entonces, eso es de manera voluntaria para aquellos aprendices que en estos momentos no se encuentran en ese grupo. Ahora, si usted tiene compañeros que la mayoría ya vienen trabajando en sus proyectos de investigación, si alguno de sus compañeros todavía no se encuentra en ese grupo, escríbanse ustedes de manera interna, pues me imagino que ustedes tendrán su grupo también de acuerdo al proyecto que vienen trabajando. Pues simplemente, si usted ve que algún compañero no está adscrito a ese grupo, escríbase internamente para que el grupo se vaya nutriendo. Es decir, lo ideal es que antes que
que digamos cumplamos un mes desde la creación de este grupo, ya todos se encuentren adscritos, excepto aquellos aprendices que de pronto no quieran participar o hacer parte de este grupo de WhatsApp. Entonces simplemente ese es el ejercicio para que ustedes lo tengan presente. Porque hay algunos que me han manifestado a través del foro de dudas e inquietudes, a través también del correo, que quieren pertenecer al grupo de WhatsApp. De hecho, no se había creado el grupo de WhatsApp porque se iba a crear con la elección de los voceros, tanto principales como suplentes, pero en virtud de que esa elección de vocero ha quedado un poco aplazada, pues había la necesidad de crear ese grupo. De hecho, incluso ya se debía crear desde el primer mes, pero bueno, se han presentaron diferentes inconvenientes y vamos hacia adelante. Entonces, ya entrando en materia, simplemente recordarles que estamos en la fase de planeación, la cual finaliza el día 14 de marzo, pero esta fase de planeación, como se los dije, tiene actividades de proyecto y se va trabajando por bloques. Es decir, en estos momentos, ¿qué actividad de proyecto estamos trabajando? Estamos trabajando la actividad de proyecto 2 y esa actividad de proyecto 2, que su tema central es definir el proceso de investigación según la naturaleza del producto o servicio, que eso es lo que ustedes vienen trabajando en el proyecto, el que vienen elaborando poco a poco, bien sea a través de un producto, a través de un servicio. En este momento, ustedes están definiendo esa investigación de acuerdo a qué, a que vaya direccionada hacia ese producto, hacia ese servicio que ustedes vienen desarrollando. Entonces, les comentaba que estamos en la actividad de proyecto y para esta noche, simplemente les voy a recordar lo siguiente. Miren, este es el cronograma de actividades, el cual ustedes ven ahí en la parte superior. Este es el cronograma de actividades, pero voy a hacer una claridad y es lo siguiente. Miren, este cronograma de la fase de planeación, como son 8 fases y termina, así como se lo dije a ustedes, finaliza el día 14 de marzo, porque se trabaja por fase. Entonces, en este momento nosotros estamos en la actividad de proyecto 2, luego viene la actividad de proyecto 3, 4, hasta que lleguemos hasta la 9, que es donde finaliza en sí esta fase de planeación. Entonces, nosotros hasta el momento, para casi la mayoría, el 70%, casi el 80%, ha venido desarrollando la actividad, como también hay un porcentaje que no lo ha hecho. ¿Qué actividades ya han venido ustedes desarrollando? Por ejemplo, aquí donde lo estoy marcando con el cursor que tiene la primera flechita titilante, ya ustedes desarrollaron un foro, problema de investigación, que eran 2 preguntas, era totalmente individual, como también se podía trabajar de manera colectiva, y hay muchos que ya lo han presentado, pero también hay un grupo o un porcentaje no significativo, pero sí muy bajo, que no ha presentado ese foro. Entonces, simplemente invitarlos a que ustedes puedan realizar esa actividad antes que se cierre esta fase, porque fase que va culminando, fase que se va cerrando, excepto se abre esa fase cuando ya entramos en plan de mejoramiento, porque en esta semana es posible que algunos de ustedes, no todos, pero aquel que no ha recibido información, un correo donde se le manifestó que se le daba plazo hasta el día 10 de junio, esos aprendices porque tienen actividades pendientes. Por eso yo le he dicho a ustedes, descarguen el cronograma de actividades. ¿Por qué? Porque actividades que usted va presentando, usted lo va chuleando. Ah, ok, mira, esta actividad de proyecto del problema de investigación ya lo hice, le coloco un ok, y así sucesivamente. Porque de pronto a veces creemos que hemos hecho tal actividad y a veces la actividad queda pendiente ahí. ¿Y qué pasa? Usted detecta que no ha hecho esa actividad cuando el instructor publica el cuadro de honor y es ahí donde usted no aparece. Entonces es importante que usted este cronograma lo vaya descargando y vaya colocando un chulito. Esta actividad la hice, esta sí la hice, esta me hace falta. De todas formas, aquí con respecto a las fechas, algunas fechas se han venido modificando y ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, la segunda actividad que se desarrolló en esa actividad de proyecto 2 fue un cuestionario. Hay muchos que lo han hecho, pero también hay otros que todavía faltan por realizar esa actividad, a los cuales también invito a que la realicen porque todavía está disponible. Y está una tercera actividad que es la definición del problema de investigación parte 2. Esa es la actividad que ya hoy les voy a hacer la última explicación para que ya ustedes puedan entregar esa actividad sin ningún problema. Ahora, ¿qué sigue ahora? Mire, siguen 2 actividades que no me competen a mí, esas no son competencias mías. Por ejemplo, viene una actividad que es la de inglés,
que es con el instructor de bilingüismo sobre una encuesta en inglés, y también viene otra actividad con el instructor de medio ambiente. Es decir, que en estos momentos, a partir de hoy, es posible que ustedes y yo ya nos volvamos a encontrar dentro de 15 días. Dentro de 15 días, ¿por qué? Porque el instructor de bilingüismo ya viene en camino, está en otras fichas. Ahora bien, ustedes saben que el instructor de bilingüismo desarrolló una actividad en la fase análisis 1. Muchos entregaron esa actividad, pero algunos quedaron pendientes, es decir, no la entregaron, o si la entregaron, la actividad se encuentra como no aprobada. Entonces, hablando en consenso con el instructor, me comentó que como él inicia ahora otra nueva fase en junio con ustedes, que lo ideal es que usted ya tenga esa actividad del análisis, de la fase de análisis, usted la pueda subir, que es la hoja de vida en inglés, y ya usted se coloca paz y salvo con él, con la fase de análisis. ¿Por qué? Porque ahorita yo, como les comentaba, yo voy a subir, la otra semana ya voy a descargar el centro de calificaciones, y ese centro de calificaciones me arroja qué actividades aprobadas tiene usted y cuáles le hacen falta. Por ejemplo, si a usted le hace falta esa hoja de vida en inglés, pues obviamente todavía usted no aparecerá en esa lista de aprobados de la actividad de proyecto de la fase de análisis 1, perdón. Para que ustedes lo tengan en cuenta, que ahorita cuando venga el de inglés se pongan a paz y salvo. Entonces, ¿qué actividad sigue? Esta actividad de bilingüismo en la fase de planeación de la actividad de proyecto 2 inicia el día 8 de junio y va hasta el día 21. Y el instructor de medio ambiente también iniciaría el día 8 de junio y finaliza el día 21 de junio. Es decir, son dos actividades diferentes que estas actividades no las maneja el vocero líder, que en este caso soy yo, sino que ya son instructores transversales que hacen parte del equipo ejecutor de la formación. Entonces, aclaro lo siguiente, es posible, como ustedes lo ven acá a mano izquierda, todo es posible. Ahorita viene la actividad de proyecto 3, que es especificar parámetros de diseño. ¿Para qué? Para la presentación de productos o servicios según la segmentación del mercado. Es decir, ahorita ya vamos a entrar en materia sobre la segmentación del mercado, que hace una parte muy fundamental y base para la carrera de ustedes, la segmentación de mercado. Es decir, ya poco a poco vamos ingresando en la parte de lo que es ustedes, el campo del mercado como tal. Pues obviamente, inicialmente siempre se inicia, valga la redundancia, con todo lo que compete a la cuestión del proyecto. ¿Por qué? Porque es que las formaciones técnicas y tecnológicas se trabaja sobre formación de proyectos, y ustedes tienen que elaborar un proyecto que al final ese va a ser el resultado de ustedes en su etapa lectiva, para que ustedes lo tengan en cuenta eso. Ahora bien, ¿qué quiero aclarar? Y se lo coloqué de una manera más amplia. Mire, ya una vez ustedes finalicen con el instructor de inglés y con el instructor de medio ambiente, entonces ya iniciaríamos una nueva fase, que es la fase actividad de proyecto. Entonces, esa actividad de proyecto 2 que le acabé de mostrar ahorita, pues obviamente yo en su momento voy a publicar los aprendices que aprobaron esa actividad de proyecto. Ustedes deben aprobar todas las actividades, ninguna actividad puede quedar, digamos, no aprobada. Por eso es que a ustedes se le da la oportunidad para que hagan un plan de mejoramiento y puedan ustedes, obviamente, digamos, aprobar esas actividades que ustedes tienen, digamos, como no aprobadas. Por ejemplo, hay unos proyectos que ustedes me han entregado, no todos, pero sí, hay algunos proyectos que yo los he mandado a que los corrijan. Por ejemplo, dentro de esas correcciones, yo les he mandado a decir, mire, el proyecto no tiene el video de sustentación, entonces la sustentación vale 40, el trabajo vale 60, y si usted no presenta la sustentación, pues obviamente esa actividad está como no aprobada. Ahora bien, ¿qué pude encontrar también? Encontré que en el proyecto de investigación 2 me presentaron prácticamente fiel copia, en el proyecto de investigación 1, perdón, prácticamente me entregaron fiel copia de lo que ustedes trabajaron en el foro temático de la unidad de la fase de análisis 1, que era información del mercado. Es decir, sí, una gran parte de ese foro ustedes lo podían incluir en el proyecto, pero aparte de eso, había unos puntos que había que incluir. Entonces, esos aprendices, por lo general, yo les dije, tienen que corregir, mira, a usted le faltó esto, y a esos aprendices que tienen esos proyectos, aún como no aprobados, no todos, pero es un grupo
digamos, minoritario que de pronto no observó el video, de pronto no participó en la conferencia. Entonces yo de una manera muy fraterna simplemente los corrijo, mire, haga esto para que usted la actividad le pueda salir aprobada. Entonces, para aquellos, no todos, aquellos que de pronto yo les devolví el proyecto de investigación parte 1, verifique cuáles fueron las correcciones que yo le mandé a hacer. Cuando ya usted haga esas correcciones, envíemelo nuevamente, que usted tiene todavía oportunidad para subir ese proyecto. Es decir, aquí, como se está construyendo un documento que se llama proyecto de investigación, y ese documento ustedes lo van a construir prácticamente en toda su etapa, digamos, lectiva. Entonces es importante que usted, eso va por fase, ya aprobó la parte 1, vamos a la parte 2, luego llegará un momento en que vamos a entrar a la parte 3. Entonces, quiero aclarar lo siguiente. Este pantallazo que yo le estoy mostrando aquí es el calendario o el cronograma de actividades relacionado con la actividad de proyecto 3. Es decir, terminan su actividad de proyecto 2, ya iniciamos la actividad de proyecto 3, pero esa la vamos a iniciar cuando usted culmine con el de inglés y con el del medio ambiente. Ahora bien, quiero hacer la corrección. Es posible, como puede darse un sí, como puede darse un no, si en dado caso que el instructor de inglés que le toca esta actividad y le toca el medio ambiente, si en dado caso que ellos de pronto todavía estén ocupados en la fase, en otras fichas, perdón, entonces por sentido lógico nosotros adelantaríamos la primera actividad, que es la actividad de proyecto, que sería esta, que se llama foro cementación de mercado. Pero esto es como un supuesto, puede que se dé, pueda que no se dé. Es decir, si el instructor de inglés me dice, profe, todavía estoy ocupado con una ficha, dame más tiempo para que de pronto esa actividad que va del 8 al 21 en la ficha correspondiente tuya, que termina en 87 y en 93, dame más tiempo para yo en su momento ingreso ahí a esa ficha y hago esa actividad encuesta en inglés, como también me puede salir el de medio ambiente. Entonces, por sentido lógico, ¿qué podríamos hacer nosotros para no atrasarnos? Porque usted, al final y al cabo, nosotros cumplimos un calendario, un cronograma, perdón. Entonces, por sentido lógico, nosotros nos veríamos en la próxima clase de la otra semana, que ya entraría el de inglés. Si el de inglés no ingresa, entonces yo ingresaría dando esta actividad que se llama foro cementación de mercado, que inicia, ya entraría el 22 de junio, inicia esta actividad, pero si el profesor de inglés no puede ingresar, entonces ese espacio lo utilizo yo para darle a ustedes esta actividad que se llama cementación de mercado. Y cuando venga este espacio que queda aquí 22 al 28, ya lo toma el de inglés y así se recupera con ustedes. No sé si me hago entender o el mensaje es claro o es confuso. ¿Sí se entiende el mensaje? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Ese es para que ustedes sepan, no, que digamos el de inglés no ingresó, entonces yo ahora tengo de vacaciones del 8 al 21, tengo eso totalmente libre. No, aquí por sentido lógico avanzamos en el cronograma y simplemente iniciaríamos la actividad de proyecto. Claro está, con el compromiso que usted debe quedar a paz y salvo con sus actividades del proyecto 2. Entonces, para que ustedes lo tengan eso claro, que todo es posible, sea para un sí o sea para un no. De igual forma, a ustedes yo les voy a estar notificando mediante anuncio si ya van a tener la clase con el de inglés la próxima semana. Ese es para que ustedes más o menos lo tengan presente. Y ya entrando en materia, pues ya eso se lo he venido ya a ustedes reiterando, haciendo un recorderis. En este momento estamos en la fase de planeación 2, en la actividad de proyecto 2, la cual tiene dos actividades de aprendizaje. ¿Cuáles son? Son formular el objetivo de la investigación de mercado, que permite establecer la necesidad del problema y el entorno, y establecer el método de investigación de mercados en el ejercicio de su desempeño laboral y social, que eso ya básicamente es lo que concluye con casualmente esa actividad de proyecto parte 2 que ustedes me deben entregar y que en la noche de hoy yo se los voy a reforzar. Entonces, ya entrando en sí, en materia, miren, ya ustedes, la mayoría, es decir, estamos hablando casi de un 80%, han entregado su actividad de reflexión inicial, han entregado el foro denominado problema de investigación, han entregado la actividad número 3, que se llama cuestionario, definir proceso de investigación. Estas son las actividades de la actividad de proyecto 2, que hace parte de la guía de aprendizaje 2. Y en estos momentos donde estamos, aquí estacionados, donde está la flechita titilante a mano derecha de su pantalla, que se llama
proyecto de investigación de mercado parte 2. Es decir, eso es lo que usted ahora viene trabajando con su compañero y que en la noche de hoy ya yo les vengo a reforzar si hay alguna duda referente a eso. Entonces, ¿qué quedan pendientes? Miren, las dos actividades últimas que son implementación de una encuesta en idioma inglés, que es el profesor de bilingüismo, y la actividad diseño plan de manejo ambiental sobre un producto o servicio, que es el profesor de medio ambiente. Esas son las dos actividades que finalizarían para ustedes culminar esta actividad de proyecto 2. Entonces, esas vienen para próximas a ejecutarse para que ya ustedes se vayan preparando. Ahora bien, si nosotros entramos y yo les voy a reforzar qué es la actividad de proyecto de investigación parte 2, yo les recuerdo nuevamente, mire, la actividad usted la debe entregar el día 13 de junio, independiente que la actividad de proyecto termine el 21. ¿Por qué? Porque usted tiene la actividad de inglés, medio ambiente, que también necesita espacio para entregar esas actividades. Entonces, esta actividad de proyecto, para que ya ustedes se vayan familiarizando, entonces voy a ampliarles un poco más si todavía aún surgen dudas. Es importante, y lo recalqué en la clase anterior, observaciones del proyecto de investigación parte 1. En ese proyecto parte 1 que ustedes me entregaron, yo les hice unas correcciones y les dije, estimados estudiantes, toda esa serie de observaciones, usted con su equipo de trabajo o de manera individual, porque hay unos que lo están haciendo de manera individual, las deben ir corrigiendo y organizando en el proyecto poco a poco a medida que se vaya avanzando. Es decir, si usted en esta parte 2 ya ha corregido muchas que ya yo les sugerí, vaya incluyéndola. Es decir, no deje eso al final, porque yo descargo todos los proyectos descargo, y esa observación que yo le coloqué a usted, yo la tengo ya anotada. Es decir, digamos, Pablo Pérez, la observación que le hice a Pablo Pérez era que debería aplicar la norma JAPA, que tenía que ampliar un poquito la justificación, que no se encontraba el planteamiento del problema. Bueno, en fin, todas esas observaciones yo las tengo ya escritas. Entonces, yo, a medida que usted me vaya entregando esos avances, proyectos de parte 1, parte 2, parte 3, hasta que lleguemos hasta la última parte, yo voy verificando. Y habrá un momento en que yo me estaciono y digo, digamos, allá en la parte 5, yo le mandé a usted a corregir la justificación, pero ya vamos en la parte 5 y todavía no la ha corregido. Entonces, yo le vuelvo a hacer la observación. Estimado grupo número 5, fulano, 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 recuerden que yo les mandé a corregir en la parte 1 del proyecto para que hagan esas correcciones, porque ya en la parte 5 o 6 ya es hora que ya ustedes vayan haciendo esas correcciones. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando ya ustedes terminen la parte lectiva, el proyecto de ustedes ya esté finalizado, por así decirlo, por completo, que no haya nada que corregir, de tal forma que cuando venga el instructor de la etapa productiva, y si ese proyecto él lo ve viable para que ustedes lo presenten como, digamos, etapa productiva, para usted, digamos, entregarlo al final como fueran sus prácticas, como opción de práctica, entonces ya ustedes llevan un avance bastante con él. Entonces entramos al recorder. Le dije, para esta parte 2 simplemente se van a trabajar 4 puntos, independiente que hayan 19, simplemente lo organizan. Miren que ahí dice entregables. El aprendiz elaborará un solo documento que contenga la información del proyecto de investigación acorde con los puntos del 1 al 19. Ya eso se los cité. El primero es, creo que es la portada, la introducción, hasta lo último, que es el 19 en el informe. Usted no me debe entregar todo. Ya hay unos puntos que usted ha venido desarrollando con sus compañeros y simplemente vayan organizándolo y lo llevan tal cual, así en ese orden, del 1 al 19, como se lo estipulé. Entonces, ¿qué puntos deben trabajar? El 3, diagnóstico sobre el problema. El 4, planteamiento del problema, ya ustedes lo han venido trabajando. El 12, tipo de diseño de investigación, que eso sí se los voy a explicar hoy, porque en el material no hay poco material insuficiente sobre ese tema. Y la fuente de información, que esa sí tienen ustedes información correspondiente. Entonces, antes de iniciar en el primer punto que se los voy a reforzar sobre el diagnóstico, sobre el problema objeto de estudio, pues es importante tener claro que cuando nosotros hablamos de la palabra investigar, ¿a qué me conduce ella? Pues básicamente a esto, ¿vea? A dar respuesta a un interrogante. Es decir, ¿por qué investigo yo? Investigo para obviamente lograr al final, digamos, la resolución de una problemática. Eso es lo que me conduce a mí a investigar. Y
al conducirme a mí a investigar, yo debo hacer un diagnóstico, es decir, yo debo estudiar el mercado para ver a qué me voy a enfrentar, es decir, cuál va a ser mi competencia, cuál va a ser mi aceptación del producto, porque si yo no hago ese estudio de mercado, posiblemente en el camino yo puedo fracasar. Puede haber la posibilidad de que usted se arroje al mercado sin hacer un diagnóstico, un estudio de mercado. ¿Y qué pasa? De pronto, de 1000 personas, tan solo 1 o 2 lograron y se posicionaron así tan rápido, porque de pronto era una empresa nueva, pero por lo general, perdón, se recomienda que usted haga un estudio de mercado. Perdón, me regalan unos segundos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia de lo que es el diagnóstico sobre el problema objeto de estudio, que no se lo puede explicar así, digamos, en su dimensión en la clase anterior, porque el espacio se le concedieron a las psicólogas madrinas de su ficha, que ya ustedes saben cuáles son sus psicólogas. Bueno, entrando al diagnóstico sobre el problema objeto de estudio, reforzando un poco más para que le quede un poco más claro sobre ese proyecto de investigación de mercados parte 2 que ustedes me deben entregar el 13 de junio. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico de un problema, de un proyecto, perdón, tiene por objeto principal ¿qué? Efectuar la identificación del problema. Es decir, ya ustedes con su proyecto que ya vienen trabajando identificaron el problema. Es decir, pero eso tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? De identificar la posible solución. Ah, ok, yo identifiqué el problema, pero con este problema, ¿cuál podría ser la solución del mismo? Es decir, eso tengo yo que investigarlo. ¿Por qué? Porque de igual forma, para investigar surge un interrogante, pero ese interrogante que surge, que yo llamo problema, obviamente tiene que tener una solución, porque si no tiene solución, entonces no tiene sentido que yo haga ese proyecto. Es decir, ¿por qué? Porque voy a desgastar mi fuerza con mis compañeros y al final no vamos a hallar una solución. Lo ideal es que ustedes al final puedan arrojar un producto y que inclusive eso pueda impactar en la sociedad e inclusive usted puede crear su propia empresa a través de ese proyecto como tal. Luego, en resumen, ¿qué significa el diagnóstico sobre el problema objeto de estudio? Pues básicamente, primero, identifico la problemática, ya la identifiqué, ¿verdad? Ahora, ¿qué viene? Me debo preguntar, es decir, de ese proyecto con mis compañeros, ¿qué me debo preguntar? ¿Por qué está ocurriendo eso? Es decir, ¿por qué está ocurriendo esa problemática? Y finalmente, ustedes deben preguntarse, ¿cuál será la posible solución? Es decir, ¿qué alternativas tengo yo para solucionar el problema? Entonces, en ese diagnóstico de problema, usted debe desglosar todo ese problema y al final debe, digamos, concluir cuáles son las posibles, porque es que usted ahorita cree que de pronto la estrategia es, digamos, aumentar, digamos, el precio o bajar el precio. Eso es algo hipotético hasta el momento, pero a medida que vayamos avanzando, usted de acuerdo a los resultados que va obteniendo, se va a dar cuenta al final si realmente lo que ustedes plantearon como algo factible pudo que se cumplió o puede ser que no se cumplió. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico sobre el problema digamos, en el campo real? Pues mire, aquí le traigo este ejemplo sencillo. Ejemplo ese que usted ve en la parte inferior. Así como usted, digamos, va al médico, el médico, usted se siente mal, digamos, se siente con algún dolor, el médico, ¿qué le hace a usted? Pues obviamente lo chequea, le hace un diagnóstico para ver qué es lo que realmente de dónde procede ese dolor. Pues básicamente el médico inicialmente hace algo somero, algo superficial. Entonces, él hace el diagnóstico sobre, bueno, le coloca los elementos que realmente detectan qué es lo que tiene usted, pero él, para tener más certeza de ese dolor que tiene usted, le manda a hacer unos exámenes, es decir, para verificar qué es lo que tiene usted, digamos, en su garganta o en su cerebro, en fin, qué es lo que le está afectando. Y efectivamente el médico hace ese diagnóstico, hace una radiografía y después que ya tiene esa radiografía, que ya hizo el diagnóstico, él ya determina, no, aquí definitivamente usted hay que operarla porque mire, usted aquí tiene un problema, tiene, digamos, un quiste que hay que, digamos, extirparlo y la solución es simplemente operarla y después de operada, obviamente ya usted se puede sentir bien. Entonces, este es un ejemplo sencillo que ustedes lo van a llevar en el diagnóstico del problema de ese proyecto que ustedes vienen realizando en la parte de mercadeo, es decir, diagnostico la problemática, luego
asumo cuáles son, digamos, cómo puedo yo solucionar la misma y al final, al cabo, pues tomo acción, que son lo que realmente aquí, como ya entramos en el caso de los médicos, es la operación de ese paciente, en el caso de ustedes, cuando ya haya la solución como tal. Entonces, en estos momentos, ustedes al hacer ese diagnóstico, es posible que se encuentre aquí en el segundo dibujo del médico, donde hacen como el diagnóstico y dicen, posiblemente la solución a esta problemática podría ser esto, podría, algo hipotético. Y ustedes, cuando ya pase el tiempo, cuando ya ustedes entreguen todo el proyecto con todos sus componentes, cuando van a detectar que realmente si lo que ustedes dijeron fue factible o no fue factible. Entonces, ahí básicamente es una forma como más amplia de explicarles yo esta temática como a ustedes sobre el diagnóstico, sobre el problema de estudio. Ahora bien, ¿qué otra forma hay que tener en cuenta en ese diagnóstico? Se requiere la aplicación de ciertas metodologías para la identificación de actores o personas involucradas. Es decir, yo identifiqué el problema, pero dentro de ese problema hay unos actores, hay unas personas involucradas en esa problemática, la cual yo debo también tener presente y efectivamente dar las respectivas soluciones, es decir, dar un análisis de por qué está sucediendo eso. Por ejemplo, hoy día para nadie es un secreto lo que está sucediendo a nivel del país, pues obviamente a raíz de, digamos, de una reforma se detonó que hoy día hay paro a nivel de Colombia, pero si ustedes pueden ver, pues son muchas variables, son muchas problemáticas. Una problemática que ha afectado mucho y que ya básicamente se detonó fue a raíz de eso, fue a raíz de esa reforma tributaria. Pues y aquí la cuestión no es entrar, pero sí trae a la colación el ejemplo para que ustedes vean que la problemática existe en Colombia. Y una de tantas esas variables que en su momento ustedes van a encontrar, porque ustedes van a encontrar varias problemáticas, pero se van a casar con una variable. Por ejemplo, la problemática del país hoy día puede ser digamos, un proyecto, pero no va enfocado a la parte de mercado, sino para que ustedes sepan cómo el diagnóstico es por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Colombia. Y una de las variables es la corrupción. Pues la corrupción no solamente es en Colombia, eso es a nivel internacional, pero más aún da más fuerte la corrupción en los países desarrollados. Ese es, digamos, diagnostico qué está sucediendo en Colombia y veo que casualmente la problemática es la corrupción. Ahora, ¿cuál puede ser la posible solución? Entonces, ahí es donde ustedes van a trabajar y es donde hacen las encuestas. Bueno, ¿cuál puede ser la posible solución? Ustedes enfocan que puede ser desde el plano de vista, bueno, la solución podría ser que los dineros que capte el gobierno, que todo se invierte, que haya en salud, pero si eso no se hace, pues obviamente no está. Entonces, ustedes para hallar esa solución a esa problemática, deben hacer encuestas, deben investigar, para que la misma población, que en su momento ustedes van a utilizar una población, les diga a ustedes, mire, la posible solución puede ser esto. Y ustedes, con su pensamiento y lo que ellos dicen, ustedes dan una ya, digamos, proponen una estrategia de mercado, pero aquí lo estoy hablando a título de lo que está pasando en el país, pero más o menos para que ustedes se vayan direccionando. Entonces, es decir, desde la identificación del problema hasta la selección de la alternativa más adecuada, se hace indispensable dotar el proceso del problema a través de unas herramientas o técnicas. Entonces, ¿qué técnica se plantea acá en la tecnología de mercado que usted debe utilizar? Hay muchas técnicas, pero aquí a ustedes se les ha propuesto que realicen la técnica árbol del problema y soluciones, que eso ya más o menos se lo estuve hablando un poco en la clase anterior, pero ahorita se los voy a hablar un poco más. Entonces, ¿a qué hace referencia esa técnica? Pues básicamente ahorita se lo voy a decir, voy a terminar este punto, que es el diagnóstico sobre el problema de objeto de estudio. Entonces, mire, ahí está resumido. ¿Qué debo hacer en el diagnóstico sobre el problema de objeto de estudio? Es identifico el problema, lo analizo y después que ya lo analice con mis compañeros de acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, doy o damos la respectiva solución, que eso al final nos vamos a dar cuenta cuando ya terminemos nuestro proyecto si lo que nosotros propusimos fue realmente o atinamos o no atinamos, o fue factible o no fue factible. Entonces, esto es básicamente lo que ustedes van a desarrollar, diagnóstico sobre el problema objeto de estudio. Ahora, entramos ahora sí en el cuarto punto, que es el planteamiento del problema del estudio, que ya ustedes lo han venido trabajando y yo les dije a ustedes, sí, efectivamente, este punto ya ustedes lo han venido trabajando. Ahora, ¿qué surge? Ahora surge que ustedes lo puedan ampliar un poco más. Entonces, ¿qué debo hacer? Hombre, vamos a aplicar una estrategia o una metodología que se llama el árbol del problema. Entonces, en la clase anterior yo les decía a ustedes que
Cuando hablamos de esta metodología, pues palabras más o palabras menos es un esquema en forma de árbol. ¿Cuál árbol? Este que ustedes ven acá a mano derecha de ustedes, que hace referencia a las causas y efectos relacionadas con un problema en específico. Es decir, usted identificó el problema, ahora usted va a identificar cuáles fueron las causas y los efectos que produjo esa problemática. Entonces, les traje un ejemplo a ustedes que le decía, la metodología del árbol del problema es una forma de representar el problema logrando entender lo siguiente. ¿Qué es lo que debo entender? Primero, ¿qué está ocurriendo? Es decir, eso yo lo identifico y lo debo rotular como ¿qué? Como el problema principal que les dije ahorita. Bueno, lo que está sucediendo en Colombia, bueno, son tantas variables, dentro de una está la corrupción, el problema principal. Bueno, luego surge un segundo punto que dice, ¿por qué está ocurriendo eso? Es decir, la causa. Y tercero, ¿qué es lo que está ocasionando eso? Viene siendo el efecto. Entonces, si yo llevo el problema principal, las causas y el efecto, y lo llevo al árbol de la metodología, al árbol de problemas, entonces, ¿a dónde identifico yo, a dónde coloco el problema principal? En el tronco, lo debo colocar en el tronco. Las causas, ¿dónde las debo colocar? En la raíz. Mire que ahí aparece a mano derecha de su pantalla, en la parte inferior, aparecen digamos, las causas como tal. Y los efectos de las consecuencias los debo colocar en la parte inferior. Entonces, básicamente es, si les traigo un ejemplo, yo se lo coloqué en la clase anterior, mire, el fuego incineró la bodega de combustible. Eso podría ser el efecto, es decir, lo que incineró la bodega. Ahora, ¿cuál fue la causa? No, pues un señor iba pasando por ahí cerca, o una señora llevaba una colilla de cigarrillo y digamos, la dejó por ahí encendida y eso detonó ese incendio. Esa fue la causa como tal. Entonces, así a través de este ejemplo, ustedes también lo van a aplicar a través de ¿qué? Lo van a aplicar a través de ese proyecto de ustedes y lo pueden dibujar y ahorita yo se los voy a mostrar a través de un dibujo como tal. Pero me regalan unos segundos y aquí les voy a proyectar algo que no se ve muy bien. Bueno, entonces ahí casualmente les dejé en la parte inferior está un enlace sobre un video, ya muchos lo han visto. De igual forma esta diapositiva yo se la voy a enviar para que ustedes también se puedan apoyar en las mismas. Entonces, esto, lo que yo les dije anteriormente, esta diapositiva se las coloqué en la clase anterior, que es básicamente en el punto 3, que es sobre problemas de objeto de estudio, yo debo trabajar el 3.1, que es la problemática, y un 3.2, que es la solución, y el planteamiento del problema, que ya se los expliqué. Ahora vamos a entrar en sí en este punto, que es el punto número 12, es decir, van a trabajar 4 puntos, pero este punto que se llama tipo de diseño de investigación, estuve revisando los materiales y no hay como, digamos, información así suficiente para que ustedes se sustenten. Entonces, hoy, en la noche de hoy, se los voy a ampliar un poco más para que ya usted identifique, ok, el tipo de investigación que nosotros podemos aplicar en nuestros proyectos va a ser este. Entonces, ya entrando en materia, primero tenemos que definir, bueno, qué tipos de investigación existen, ¿para qué? Para el mercado, es decir, para la profesión de ustedes, porque hay diferentes tipos de investigación que se pueden aplicar en diferentes campos, pero en este campo que a nosotros nos compete es el mercado, es decir, para eso es que ustedes se van a convertir en tecnólogos de gestión de mercado, perdón. Entonces, tipos de investigación que se pueden utilizar para el mercado. Entonces, antes de realizar este punto, el número 12, que dice tipo de diseño de la investigación, primero usted debe elegir el tipo de investigación que más se adapte a su proyecto. Es decir, se van a encontrar muchos tipos de investigación, pero usted, de acuerdo a lo que ya viene trabajando con sus compañeros, usted va a coger el tipo de investigación el más apropiado. Y miren que acá a mano derecha de sus pantallas hay 2 tipos de investigación. Una que es la primaria y la otra de investigación secundaria. Entonces, para el caso de la investigación primaria, en cuanto a tipo de investigación, existen el tipo de investigación de tipo cualitativo o exploratorio, que ahorita ya se los voy a explicar, y está el tipo de investigación cuantitativo o concluyente. Entonces, esta es investigación primaria. Luego, también existe una investigación secundaria, es decir, como una alterna, y lo utilizan diferentes proyectos, no necesariamente mercado, pero el de mercado está más que todo aplicado a cualitativo y a cuantitativo.
Ahora, están otros tipos de investigación que son secundarias, entre esos está el causal, el descriptivo, el aplicativo, el experimental, el puntual y el motivacional. Ahora bien, para que usted tenga una orientación más general sobre cada uno de esos y usted sepa, bueno, listo, ok, tengo esta gama de tipos de investigación, ¿cuál es la que más se ajusta a mi proyecto? Entonces, ¿qué le voy a explicar yo? Los más direccionados a lo que relacionados con el mercado, que son el tipo de investigación primaria que puede ser cualitativo o exploratorio o cuantitativo o concluyente. Y estos que están aquí adicionales, que son secundarios, no es que estén un poco sesgado a los de ustedes, sino aquí en la parte inferior yo les dejo estos enlaces para que ustedes, digamos, investiguen más que todo estos, los que son de tipo secundario. ¿Qué les voy a explicar? Los primarios, que van un poco más direccionados a la parte del mercadeo, a la parte de ustedes, la parte como que es la parte esencial, la parte base de ustedes. Entonces, si entramos a la investigación cualitativa, como su nombre lo dice, pues básicamente este tipo de investigación se ejecuta o se puede ejecutar mediante ¿qué? Mediante encuestas o pruebas, encuestas que ya ustedes han venido realizando para obtener ¿qué? Información sobre los consumidores. ¿Por qué? Porque es que mi proyecto va direccionado al mercadeo. En lo que respecta a ¿qué? ¿Cuáles son las preferencias del cliente? ¿Cuál es su situación económica? ¿Qué inclinación tiene? Es decir, haciendo un resumen de esa investigación cualitativa, pues básicamente son aquellos resultados que yo tengo de tipo cualitativo, es decir, las cosas que les gusta al cliente como tal. Esas son investigaciones de tipo cualitativa y dentro de ese tipo de investigaciones de tipo cualitativo, usted puede utilizar entrevistas, encuestas, puede utilizar análisis de redes sociales, es decir, los indicadores, y al final miren que a mano derecha de su pantalla, donde está la flechita titulante, que hay como, digamos, una inclinación, es decir, hacia cuál es la preferencia suya entre los alimentos. No, yo me inclino mejor por, digamos, por la pastelería. Otros se inclinan, digamos, por comer comida más sana como el pescado. Entonces, esa es la preferencia de los clientes. Y esto es un ejemplo sencillo que yo les traigo para que usted sepa que usted, cuando aplica investigaciones de tipo cualitativo, va a obtener cosas totalmente, las cualidades del cliente como tal. Ahora bien, viene la otra contrapartida, que es no contrapartida, sino la otra parte de ese tipo de investigación, que es la cuantitativa, es decir, la que me habla a mí, pues obviamente por su nombre lo dice, en cuestiones de términos numéricos. Entonces, este tipo de investigación se puede ejecutar a un público objetivo cuantioso, es decir, cuando usted se va a dirigir a una población totalmente pero muy alta, es decir, donde estamos hablando no solamente de 100 clientes, sino de usted va a llegar a una población de 100, 200, 300 y hasta 1000. Y usted lo puede realizar el estudio, siempre y cuando usted tenga las redes sociales y pueda llegar a esos clientes para hacer una encuesta, una investigación. Las investigaciones o la encuesta que ustedes han realizado aquí, por ejemplo, ustedes han, digamos, inicialmente algunos hicieron con 5, 7, 10, 15. La idea es que ahorita a usted aumente el volumen. ¿Por qué? Porque a mayor volumen de personas entrevistadas, ese resultado que usted va a obtener es más fidedigno. No es lo mismo que usted entreviste a 5 personas que entrevistar a 50, porque es que ya 50 personas le va a dar un dato más real, más serio. ¿Por qué? Porque es que ya usted está abarcando un campo más complejo, y que le puede haber una diversidad de, digamos, que de la persona está pensando, digamos, que yo me inclino por comer comida sana, yo me inclino por comer, digamos, comida más saludable, yo me inclino por comer, digamos, comida chatarra, por así decirlo, porque hay mucha gente que le gusta ese tipo de comida. Bueno, ya hablando en términos de comida de rápida o fácil. Entonces, cuando hablamos de investigación cuantitativa, este tipo de investigación se puede ejecutar a un público objetivo cuantioso, numeroso, es decir, perdón, para elevar la precisión de los datos y las estadísticas que resultan en conclusiones más concretas y fáciles de interpretar. En resumen o en ejemplo, hombre, son los resultados obtenidos que son de tipo numérico, porcentajes, como entre ellos número de habitantes, número de consumidores de un producto. Entonces, la diferencia es que el uno me arroja resultados cualitativos sobre la preferencia y el otro me arroja resultados estadísticos, matemáticos, cuantitativos. Entonces, esos son los dos tipos
de investigaciones que ustedes pueden trabajar. Ahora bien, si usted dice, no, es que mira, aquí la investigación secundaria está la causal y usted la leyeron, porque ahí están los enlaces para que usted sepa, en esos dos enlaces que están ahí, ahí se describen todos esos tipos de investigaciones. Entonces ustedes leen y comparten, mira, tú vas a leer causal, tú vas a leer descriptivo, tú vas a leer el experimental, yo voy a leer el cualitativo, y ya en grupo, o el que trabaja individual va a decir, no, definitivamente el tipo de investigación que encaja en mi proyecto es el de tipo cualitativo o exploratorio, no, es el cuantitativo, no, es el experimental. Ya eso ustedes lo definen de acuerdo al proyecto, no es que yo, el instructor, a ustedes se los va a imponer, no, usted tiene que explicarme el por qué lo escogió, y se debe sustentar, usted puede sustentarse a través de autores, ¿no? Porque es que el autor, digamos, Pablo Pérez dice que el causal nos permite al final lograr, digamos, los resultados que queremos a través de ¿qué? De la creación de una empresa, porque hay muchos aprendices que en el proyecto que están elaborando, ellos quieren crear una empresa a futuro, es decir, están ya haciendo el montaje y eso en su momento, eso es viable para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ese sería en sí ese punto número 12, y retrocedo que ustedes deben trabajar el tipo de diseño de investigación, escoger a cuál es el tipo de diseño de investigación. Y por último, el último punto que deben trabajar ustedes es fuentes de información. Es decir, ya esa información o esa, digamos, ya eso ustedes lo vienen trabajando. De hecho, inclusive hay un material que inclusive ustedes lo van a encontrar así con esta diapositiva, con este dibujito que dice fuente de información. Es decir, si entramos ya en consenso en cuanto a la terminología fuente de información, ya ustedes han leído ese documento. Para los que lo han leído, pues básicamente cuando hablamos de fuente de información, se denomina fuente de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información de conocimiento. Es decir, conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el proyecto que se está realizando es parte del proceso de investigación. Hombre, en términos sencillos y en términos elementales, ¿qué son las fuentes de información? Son aquellos documentos o aquella información que escribió, digamos, Pablo Pérez, Berta Russo. Son documentos que yo necesito para nutrir mi proyecto, y que si mi proyecto habla, digamos, de la creación de una empresa, ok, Pablo Pérez dice que para la creación de empresas se necesita esto, es decir, estoy utilizando fuentes ¿para qué? Para apropiarlas y traerlas a mi proyecto, no copiarlas y pegarlas, sino simplemente darle el crédito a ese autor que está hablando de ese proyecto que yo estoy trabajando. Entonces, si mi proyecto es, digamos, realizar, por así decirlo, se me ocurre realizar sandalias tejidas, un ejemplo. Entonces, yo voy a buscar fuentes de información que me hable de autores que han trabajado sobre esas sandalias, que realmente es el producto o el servicio que yo estoy hablando en mi proyecto. Entonces, de esas fuentes de información se dividen en dos grandes ramas, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Es decir, ustedes tienen un cúmulo de información que ustedes pueden seleccionar. Bueno, listo. Dentro de esas fuentes primarias, ¿qué contamos nosotros para extraer información y que la podamos aplicar en nuestro proyecto? Las fuentes primarias, pues básicamente contienen información nueva y original y resulta de un trabajo intelectual. Entonces, ¿qué elementos hacen parte o documentos hacen parte de esa fuente primaria? Como los libros, las revistas científicas, los periódicos, los diarios, documentos oficiales, en fin, toda esta información, ¿dónde la consiguen ustedes? En Internet. Simplemente que tienen que irse a fuentes reales, no es, digamos, colocar y traer allá de una página que nadie conoce. Ustedes pueden conseguir páginas en diarios, Espectador, Semana, y también fuentes de... Ustedes tienen la biblioteca del SENA, ahí aparecen dentro de la estructura de la carpeta, ahí ustedes dan clic en la biblioteca virtual y ahí pueden ustedes también consultar documentos. Lo ideal es que usted busque información fidedigna, no porque la dijo Luis, pero ¿quién es Luis? Luis ni siquiera tiene un apellido, es decir, ustedes busquen información de autores reconocidos, que esos autores al final son los que le van a nutrir a usted su proyecto, y que usted, aunque esa información no sea suya, pero usted le está diciendo, esta información la tomamos de Pablo Pérez porque es que él está hablando de mi proyecto, habla sobre, digamos, la elaboración de sandalias tejidas. Entonces,
Ya yo tomé lo que dijo Pablo Pérez, pero como grupo yo debo interpretar, ok, lo que dice Pablo Pérez, estamos en lo cierto por esto, por esto, por esto. Es decir, ustedes también argumentan, no es solamente coloco a Pablo Pérez y ya listo, eso lo dijo Pablo Pérez y yo estoy de acuerdo. No, hay que dar el punto de vista de ustedes también como aprendiz, porque lo ideal es que ustedes también aporten en ese proyecto desde la parte intelectual, porque eso al final, ese proyecto es de ustedes y ese proyecto al final va a quedar elaborado y después se va a montar una base de datos que ese proyecto ya al final va a quedar de ustedes como únicos dueños del mismo para a futuro. Y están unas fuentes secundarias que contienen información organizada, elaborada, productos, análisis, extracción, organización, que se refiere a documentos primarios originales. Entonces, dentro de esas fuentes secundarias, ¿qué pueden conseguir ustedes? Hombre, enciclopedias, antologías, directorios, libros y artículos. Es decir, entre los documentos primarios y secundarios, que eso lo llamo comúnmente como fuente de información, es la documentación que necesito yo para nutrir mi proyecto y que para nutrir mi proyecto yo necesito de autores que hablen sobre la problemática o sobre lo que yo a futuro quiero llevar a cabo con mis compañeros. Entonces, ese sería el punto número 4 al cual ustedes deben desarrollar. Ahora, hago la claridad. Con respecto a este punto ya se los vine manifestando, pero es importante aclararlo. Mire, es importante que esas fuentes que usted consulte, usted las deben registrar en un capítulo. El capítulo de bibliografía, porque ese capítulo de bibliografía ustedes lo deben incluir. Es decir, información que yo extraiga de allá de internet o de un libro, yo debo darle los créditos a esa persona que realmente yo hablé sobre él. Entonces debe haber un capítulo que se llama bibliografía y también después de bibliografía, usted puede incluir un capítulo que se llame webgrafía o linkografía, que básicamente son los enlaces donde de pronto de una página que yo obtuve, pero obtuve información importante, entonces yo también debo darle el crédito, es decir, debo reconocer el DRA, el derecho reservado de autor, que eso lo manifiesta las normas APA. Entonces, ¿cómo referencio yo en ese capítulo de bibliografía? Mire, ahí ustedes lo ven, por ejemplo, yo voy a colocar el primer apellido de ese autor, el primer apellido, por ejemplo, mi nombre es Leonel Moscote Diente. Usted, para referenciarme a mí, usted coloca Moscote y coloca L, que es mi nombre de abreviatura, es decir, Moscote L. ¿Y qué debe seguir? Debe seguir el año en que esa investigación, ese artículo se ejecutó y el nombre de ese artículo o de ese libro. Entonces, metodología de la investigación. Entonces, haciendo el ejercicio, coloco Moscote, L, que es mi nombre. Aquí usted se va a encontrar artículos donde, perdón, hicieron ese artículo muchos autores. Entonces, usted coloca, ok, el primer autor es Hernández, digamos, Silvia. El segundo sigue Fernández Carlos y el último es Batista. Entonces, simplemente cuando son varios autores hay que referenciarlos para que usted lo tenga en cuenta. Toda esta información, como referencio yo en las normas APA, está aquí en ese documento de las normas APA. Y las linkografías o webgrafías también puedo colocar, hombre, si es un diario, puedo colocar semana, El Espectador, coloco, ahí aparece el año en que fue publicado esa nota, aparece año 2019, 2020, o puede ser de este año 2021, usted coloca el título de ese enlace o de ese fragmento y le coloca el enlace que lo copia ya en el navegador y lo copia y lo pega. Eso se llama webgrafías y linkografías. Una cosa es bibliografía y otra cosa es webgrafía para que ustedes lo identifiquen. Ahora bien, para aquellos que quieren reforzar este tema, bueno, ¿cómo aplico yo las normas APA si de pronto aún no he leído ese material que se llama Manual de las normas APA? Mire, el próximo 8 de junio, creo que es martes, hay una conferencia web que van a hablar sobre cómo aplicar las normas APA en los proyectos de investigación. Esa conferencia web, ¿quién la va a realizar? La va a realizar la líder de Cenova, Sujei Marta Isa Fontal, porque ya ustedes tuvieron un contacto con ella sobre los semilleros de investigación. Esa conferencia web está para desarrollarse ese día. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes mediante un enlace o un anuncio el enlace de esa conferencia para los que quieran participar. Es muy importante que ustedes participen. ¿Por qué? Porque es que ustedes desde ya deben ir aplicando las normas APA en su proyecto.
Es posible, me he encontrado algunos proyectos que no la han aplicado, pero yo lo invito a que la vaya aplicando. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que el proyecto, cuando ya esté en la parte final, si no tiene las normas APA aplicadas, es posible que usted se lo devuelva y corrígalo y devuélvalo hasta que cumpla las normas APA. Es decir, ya esto es unas normas estándares a nivel internacional que se aplica en cualquier proyecto como tal. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos formando una formación integral donde ustedes básicamente, ustedes van a salir como tecnólogos y usted lo que le falta poquito para ser un profesional es poquito. De hecho, inclusive ya hay unos convenios entre el SENA y las universidades donde si usted sale como tecnólogo, ya hay unos convenios donde a usted se le puede dar la posibilidad que salió como tecnólogo. Hay unos convenios con universidades donde usted entra como trampolín a esas universidades y le homologan algunas, ya digamos, no asignatura, pero sí la parte del compendio que usted dio en la parte electiva y usted ya lo que le faltaría, sea poco, ingresa a esa universidad y ya usted saldría entre poco tiempo como, sale como tecnólogo en la universidad, perdón, en el SENA dentro de año y pico, año y medio. Pero ya haciendo la homologación, ya usted se podría convertir en profesional de gestión de mercado en poco tiempo. Entonces, para que aprovechen esa oportunidad y no dejen esta carrera, digamos, a mitad, no, que no pude. Claro que sí pueden. Entonces, es simplemente la invitación para eso. Ya para culminar, les traigo un marco y un modelo de referencia. ¿Qué quiere decir eso, instructor? Pues básicamente, ese proyecto que ustedes ven aquí, de Mercado Parte 2, yo en su momento también hice esta tecnología y quiero transmitirle a ustedes cómo hice yo, que en su momento fui organizando el proyecto así como ustedes que tienen 5 o 6 compañeros, como a los otros tendrán 1, 2. Yo también hice un proyecto tal y cual así. Entonces les voy a dar un modelo referencial para que ustedes se guíen y puedan hacer algo bien hecho. Y se los traigo en referencia a estos 4 puntos. Entonces, básicamente, el modelo que en su momento trabajé yo con una compañera, tuvimos 5 y al final quedamos 2. Nuestro proyecto se llamaba Proyecto de Investigación del Mercado de Bisutería Artesanal en Mostacilla Checa. Ese es un collar en Cartagena, porque es que la compañera tenía, digamos, ya ideas sobre eso y trabajamos sobre eso porque ella estaba en Cartagena, pero nosotros quisimos hacer una investigación de mercado sobre ese producto, es decir, sobre la bisutería, es decir, los componentes positivos, negativos, y a futuro, pues nosotros hicimos todo ese procedimiento que ustedes están realizando. Entonces, yo les traigo como marco, modelo de referencia para que ustedes se guíen, y este es el proyecto relacionado con esos puntos que ustedes van a trabajar ahí. Ahí está el diagnóstico sobre el problema. ¿Sobre qué trata? Trata sobre la investigación de mercado en la bisutería artesanal sobre ese collar. Entonces, miren, ustedes simplemente lo van a leer para que ustedes sepan interpretarlo y aplicarlo en el proyecto, en la parte 2 que ustedes me deben entregar. Entonces, miren, ahí está el diagnóstico sobre el objeto de estudio. Esta parte que ustedes ven a mano izquierda, esta es la hoja número 1 y continúa acá a mano derecha con la hoja número 2. Para el planteamiento del problema, miren que nosotros aquí lo planteamos a través de un dibujo y miren que aquí en la parte central nosotros definimos el problema. En la parte superior, como estamos aplicando la metodología, el árbol del problema, en la parte superior quedaron los efectos y ahí ustedes lo pueden hacer tal y cual así. Y en la parte inferior quedaron las causas porque vienen siendo las raíces. Entonces ustedes lo pueden diseñar así y a mano derecha ya concluyen, ustedes dan su aporte referente a esas causas, efectos sobre esa problemática de ustedes. Este es como un modelo referencial y aquí continúa, miren que aquí están, si ustedes pueden observar, aquí habla de acuerdo a la entidad Artesanías de Colombia. Este es un artículo que nosotros encontramos en el 2017 y eso lo pudimos llevar allá en la referencia bibliográfica. Y miren que nosotros al final formulamos un interrogante a ese problema. Hay muchos proyectos que ya he visto que lo han venido planteando, es decir, han formulado, por ejemplo, para el caso de nosotros, cuáles son las características del mercado de bisutería artesanal en Cartagena. Es decir, nosotros queríamos identificar cómo estaba el mercado con respecto a ese producto. Entonces, esa fue nuestra pregunta. Y al final, cuando ya terminamos el proyecto, nos dimos cuenta si realmente ese producto, cómo eran los indicadores, cómo eran las ganancias, en fin.
Lo ideal es que ustedes terminen también con una pregunta. Ustedes se hagan una pregunta si es posible o es factible que creamos esta empresa. Es decir, hacer una pregunta y ustedes la hacen el análisis, pueden investigar y al final, cuando ustedes me presenten esa parte 2, yo les digo, miren, esta pregunta se puede corregir, como también habrá muchas preguntas que ustedes me han presentado que están bien formuladas. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y el tipo de investigación para ese proyecto, digamos, referente o modelo que yo les traigo, ahí está el diseño. Método de investigación que va un poco aplicado al mismo, es decir, han consultado para qué, para nutrir ese proyecto como tal. Y no se nos olvide la sustentación que ya esto sería como el punto número 5, porque hay muchos, no todos, pero hay muchos que me entregaron la parte 1 sin sustentar y después yo tuve que hacerles la corrección. Mire, estimado aprendices, perdón, ustedes presentaron el proyecto, en este momento tienen aprobado el 50%, falta el 40%, es decir, ustedes tienen que sustentar y muchos hicieron las correcciones, como hay algunos que no la han hecho, es decir, estoy hablando de 1 a 2 o a 3 aprendices, como también qué eventualidad se ha presentado, que ustedes trabajan en el proyecto 5 integrantes, pero solamente lo mandan 4, ¿y qué pasa? Que ese quinto que no entrega nada, ahí queda el vacío, es decir, mientras no lo entregue yo no lo puedo calificar, independiente que si trabajó con Carlos, ando como lo mandó Carlos, el profesor y el instructor me va a colocar la nota a mí. No, aquí se aplica y también se califica o se evalúa las competencias individuales, es decir, la responsabilidad que usted tiene a entregar sus actividades, independiente que la haya realizado de manera grupal. Entonces, ahí básicamente eso sería en sí la explicación que yo les quería dar para que a ustedes les quede ya más claro esta temática y ustedes el día 13 de junio me pueden entregar a mí algo bien hecho. Es posible que llegue el 13 de junio y ustedes todavía estén investigando. La actividad de todas formas sigue disponible hasta el 21 de junio, pero traten lo posible de cumplir en esa fecha. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una semana para calificar todo, para descargar ese proyecto, porque lo ideal es que lo que busco yo es que ustedes presenten un excelente proyecto y que ese proyecto a futuro se pueda convertir para ustedes, por algunos para la creación de empresas, otro de pronto se puede convertir, digamos, en una idea de emprendimiento. Es decir, lo ideal es que usted se apropie de su proyecto y que realmente pueda entregar algo bien hecho hasta el final. Entonces, ahora sí pregunto, ¿hay dudas, inquietudes sobre esos 4 puntos? 5 puntos con la sustentación que ustedes deben entregar. Ya esta vez se los di de una manera más generalizada porque la clase anterior, como hablaron las madrinas, no hubo el espacio, sí, digamos, complejo para decírselo de una manera más detallada, pero ahora sí, ya entré en materia con ustedes para que a ustedes les quede más claro el concepto como tal. Entonces, al final, si quieren, avanzamos y recogemos las dudas, inquietudes. En estos momentos no hay necesidad de que ingresemos a la plataforma porque ya yo les dije cómo enviar el trabajo, pero sí recordarles que ustedes tienen este espacio para si tienen dudas, inquietudes, todos los viernes yo estoy en esta sala chat para los que tengan dudas e inclusive hay algunos aprendices que yo les mandé un correo que tienen actividades pendientes, tanto de la fase de análisis como algunas actividades que no han desarrollado. Y si usted no sabe, con mucho gusto puede entrar a este espacio para que yo lo oriente, qué es lo que realmente usted debe desarrollar. Y orientaciones generales, pues básicamente descargue en este momento, descargue todos los materiales, todos los materiales de la actividad de Proyecto 2, porque ya el 21 se cierra la misma. Y si usted queda con alguna actividad pendiente, por lo menos descargó los materiales para realizar esa actividad que quedó pendiente para que usted lo tenga en cuenta. También es importante que usted revise el portafolio de evidencia, el cual les permite qué actividades usted ha desarrollado y cuál tiene pendiente. Eso se los expliqué en una clase anterior, que me voy a portafolio y ahí verifico todo. También la grabación, para los que no pudieron ingresar en la noche de hoy, ustedes la pueden descargar ya mañana. Yo se las envío también a través de anuncio. Ahora sí, entramos ya a la parte final. Dudas, inquietudes, ¿todo quedó claro o todo quedó confuso? Todo claro, profe.
Todo claro. Ok, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién quedó con Una dudas? pregunta Dígame, ¿con quién tengo el gusto? con Angélica. Angélica, cuénteme, Angélica. Profe, una pregunta respecto al problema, o sea, identificar el problema central. ¿Tiene que ser necesariamente uno, o sea, digamos, el problema central, o se puede trabajar, no sé, por ejemplo, que identifiquemos 2, 3 problemas y plantear el diagnóstico con esos 3, o solo un problema que destaque todo el proyecto? Bueno, Angélica, en el caso de ustedes van a encontrar muchos problemas sobre algo que quieren trabajar. Entonces, simplemente direcciónense al problema que realmente usted cree que van a encontrar solución. Es decir, enfóquense en un solo problema, porque de pronto una idea de negocio yo puedo encontrar varios problemas, pero si yo me dedico a varios problemas, el proyecto se me vuelve ya un macro proyecto. Entonces, lo ideal es que usted realice algo y que ese algo, ese proyecto como tal a futuro, pues obviamente usted puede alcanzar la solución, porque si agarran muchos problemas, es posible que pase la etapa lectiva y no puedan terminar el mismo. Entonces, ¿qué les pido yo? Hombre, identifiquen uno que les permita a usted a futuro hallar la solución. Si ustedes identifican un problema y de pronto ustedes saben que no tiene solución, eso no es viable, es decir, eso es improcedente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a desgastar sobre una idea, sobre una problemática que al final la solución, sí puede haber solución, pero pueden pasar los 2 años como tecnólogo y todavía están trabajando ustedes el mismo. Entonces, no sé si me hago entender, Angélica, es decir, enfóquense en estos momentos sobre un problema. Pueden colocar uno alterno, ¿cómo? Digamos, bueno, existe esta problemática principal y existe esta problemática secundaria, pero siempre hay que enfocarse sobre un problema que realmente es lo que yo voy a colocar ahí en ese tronco, el problema principal. ¿Me hago entender, Angélica? Sí, señor. Ok, muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, jóvenes, entonces simplemente les recuerdo, estas diapositivas yo se las voy a enviar para que también verifiquen los links ahí, si hay otro tipo de investigación que ustedes pueden aplicar de acuerdo a lo que dice la diapositiva. Les voy a enviar también la grabación. Usted sabe que la grabación siempre yo se las envío a través de anuncios. Simplemente ustedes van a encontrar una palabrita que dice Kit, de clic aquí, ahí ustedes pueden participar. Y también no se les olvide, para los que quieren ya de pronto tienen dificultad en aplicar la norma JAPA, el día martes hay una conferencia web, creo que es de 4 a 6, no sé si les coloqué, pero yo les mando el enlace, y también a través del WhatsApp, lo que aún no se encuentra en el WhatsApp, antes de retirarse, les recuerdo, están los compañeros de ustedes, Annie, de la ficha Annie Geraldine, Cristiano de la ficha 87 y Arturo de la ficha 93. Simplemente, ¿cuál es la acción que usted coloque en este momento en el chat? Si usted quiere pertenecer a ese grupo de WhatsApp, simplemente, ¿qué me debe colocar en el chat? Nombre y apellido completo, ficha a la cual pertenece y el número de celular. Es lo único. Entonces, yo descargo eso. Ahorita que ya genere la grabación, me genera a mí un documento, y esa información yo se la paso a Annie, se la paso a Arturo. Ese es para el caso de los aprendices que aún no pertenecen al grupo de WhatsApp y que quieren participar en el mismo. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enterar todo lo que de pronto, alguna información importante que el instructor le vaya a manifestar a ustedes, yo se las digo a Annie y Arturo, o si tienen alguna duda, inquietud, ahí digamos de inmediato, Annie y Arturo me la canalizan y ellos me la envían a mí. Claro, yo no estoy en el grupo, simplemente ustedes manejan el grupo, porque de pronto a futuro, si a mí me cambian, pues viene otro instructor y ya lo ideal es que ustedes formen su propio grupo. Entonces, esto es voluntario, no es obligación, simplemente para que lo sepan, que es un canal para que ustedes puedan interactuar conmigo, independiente que esté el foro de dudas e inquietudes, el correo electrónico y toda la mensajería interna de la plataforma. Entonces, para que los que quieran pertenecer, escribo mi nombre y apellido completo en el chat, la ficha a la cual pertenezco y el número de celular. Bueno, estimados aprendices, no siendo más al respecto, no habiendo dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, aquí está su instructor vocero líder de ficha, el instructor Leonel Moscote Díaz, para orientarlos, para asesorarlos, a través de qué, de la mensajería interna o a través del foro de dudas e inquietudes. Entonces, no siendo más, les deseo a ustedes
Éxitos y bendiciones en la actividad de Proyecto 2. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga y que pasen buenas noches. Vale, instructor, buenas noches. Bueno, buenas Instructor, noches. Gracias, profe. Que voy a descansen. preguntar. Gracias. Sí, que me ibas a una Muchas pregunta. gracias. Instructor, es algo, ¿dónde puedo consultar? Buenas noches, mi nombre es Nancy. ¿Dónde puedo consultar la información respecto a los formatos? Algo que le oí en una clase, pero no he podido encontrar la información de la ARL. Si yo estoy vinculada a una empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde consulto esa información en la plataforma? Los formatos sobre qué, Nancy, Arely, que me dijo, o sea, Sobre mi tutor, algo, es que en una conferencia le oí, pero realmente quedé con la información un poco, ok, ok, Nancy, perdida. usted es Nancy Rico. Sí, Bueno, Nancy, mire, usted ya se encuentra en el WhatsApp, Nancy, en el sí, grupo. con él, me acabo de añadir el Bueno, compañero. bueno, con respecto a la cuestión de la ARL, la póliza, era que se hablaba, eso lo hablaron las psicólogas madrinas y Sí, Annie o Arturo, yo no sé, ¿a qué ficha pertenece usted? ¿A la 87 o la 93? 93. Bueno, 93, que creo que es Arturo. Arturo, yo le pasé el contacto a Annie para que agregara a la psicóloga madrina en el grupo y a ella misma le puede usted preguntar a Annie. Ella se llama María Charri. De todas formas, me puede escribir al correo al foro de dudas e inquietudes, Annie, o a través del, ¿cómo se llama?, del compañero suyo del WhatsApp, y yo con mucho gusto le doy el contacto de ella. Es decir, ella, la madrina y la psicóloga, es la que hablaron sobre el tema de la póliza para los aprendices, que es la pregunta que está haciendo usted, Sí, Nancy. sí. Ay, gracias, instructor. Ok, Nancy, Feliz. con mucho gusto. Feliz noche, que descanse. Feliz noche. El profesor. Sí, ¿alguien más Muchas tiene, alguien Buenas más tiene, noches. alguien más tenía alguna duda en YouTube? Ya finalizó la sesión, simplemente estoy descargando la grabación. ¿Alguien más tenía alguna duda en YouTube? Para los aprendices que de pronto ingresaron un poco tarde, simplemente los invito mañana a observar la grabación y yo les voy a mandar la diapositiva, ¿ok? Que pasen buena noche y que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.